Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Pedro Miguel, analista, periodista, articulista del diario mexicano La Jornada. Nos acompaña también desde Ciudad de México. Pedro, un placer saludarte. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto oír. Igualmente, muchas gracias. Pedro, nos decía nuestro corresponsal algo que seguramente inquieta a millones de personas dentro de México. No puede ser de otra manera. Genaro García Luna es condenado, no se sabe, la sentencia será proferida en el mes de junio, dicen que de 20 años hasta la perpetua por todos estos delitos. Pero se le condena por delitos cometidos en Estados Unidos como tráfico de drogas. ¿Qué pasa con todos los delitos cometidos en México? ¿Cuál es tu análisis? Mira, creo que el juicio fue en gran medida un acto de simulación. Y la búsqueda de un chivo expiatorio, que es García Luna, que es en efecto un gran criminal, pues esto lo sabemos en México desde tiempos de Calderón. Pero el juicio omite lo fundamental del asunto, que es juzgar a un régimen en México y juzgar al narcoestado en Estados Unidos. Porque Estados Unidos es el narcoestado. Es decir, García Luna fue el hombre de confianza de Estados Unidos. García Luna fue el hombre que le entregaba a Estados Unidos toda la información de seguridad de México, el hombre del que todos los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos hablaban bien y elogiaban en los cables que reveló Wikileaks, por ejemplo. Es el policía favorito de Washington en México y es el hombre que instrumenta lo que se llamó Iniciativa Mérida, que fue el pacto que le dio una cobertura más o menos institucional a esto que se llamó guerra contra la delincuencia, que hoy tenemos claro que fue una guerra para favorecer a un cártel de la droga. Es decir, es cosa juzgada, ¿no? Pero esto no está en el juicio. Esto no está en el juicio. Lo que está en el juicio pues son los delitos de un individuo, pero es absolutamente inverosímil que este individuo, secretario o ministro de Seguridad Pública, hubiese podido hacer lo que hizo sin el conocimiento de Vicente Fox, que Vicente Fox lo colocó como titular de una corporación policial muy poderosa, sin la complicidad de Felipe Calderón lo hizo secretario de Seguridad Pública, y sin el conocimiento y la participación activa del gobierno de Estados Unidos. Entonces, se le juzga, se le declara culpable, ya le echarán cadena perpetua o 20 años, o veto a saber, pero hay todo un contexto que falta juzgar y todo un contexto que deliberadamente se dejó fuera del juicio. Sí, ¿y crees entonces que el gobierno de Estados Unidos, el establecimiento como tal, tenía el claro conocimiento de la relación entre Genaro García Luna y el cártel de Sinaloa? Por supuesto, Tania, pero es que, a ver, no solo tenía claro esa vinculación, es que Estados Unidos estaba vinculado o está vinculado al cártel de Sinaloa. Es decir, a ver, la DEA le lavó dinero al cártel de Sinaloa. Esto no es un invento, esto está documentado y publicado. Alcohol, tabaco y armas de fuego, la dependencia de Washington, le envió miles de fusiles de asalto al cártel de Sinaloa. Y la CIA, 20 años antes, diseñó las rutas de tránsito de la cocaína por el territorio mexicano en el marco de la Operación Irán Contras. 3 dependencias del gobierno de Estados Unidos involucradas en el tráfico de drogas. Estados Unidos es el narcoestado, este es el gran elefante en la sala de ese juicio que pues hicieron maromas todas las posibles, prohibieron que se hiciera referencia a la enorme amistad y el afecto y la confianza que había entre altos funcionarios de Washington y García Luna, empezando por Hillary Clinton, siendo secretaria de Estado. Entonces, a mí me parece que es muy claro que fue un juicio para eludir y acotar y controlar daños con respecto a la participación de instancias del poder público estadounidense en el trasiego de drogas, en el lavado de dinero,
el gran negocio del narcotráfico, pues ni siquiera se lo llevan los narcos, se lo lleva Wall Street, que es el que les lava el dinero. Claro, el que lava el dinero. Y El en todo gran este recuento mercado. que nos haces, Pedro, habría que incluir Rápido y Furioso también. Rápido y Furioso, cuando te decía que ATF envía miles Claro. de fusiles de asalto al cártel de Sinaloa, me refería, bueno, fueron 2 operativos, Tania. Fue Rápido y Furioso y antes hubo otro que se llamó Receptor Abierto. Más claro, ni el agua, ¿no? ¿Y quién en todo este contexto podría lograr la atención para que todo esto que nos estás contando, que bien dices, está publicado, está reseñado, porque son décadas actuando de esta manera en connivencia con el propio Estado estadounidense, podría hacerlo? ¿Quién podría? ¿El presidente López Obrador, Pedro? No, mira, el presidente López Obrador ha logrado algo maravilloso, que es una relación ordenada y equilibrada con Estados Unidos. Se ha logrado un mínimo respeto hacia México y sobre todo se ha logrado que los conflictos, que los hay, no contaminen el conjunto de la relación. Ese es el propósito de la política hacia Estados Unidos. Ejercer la soberanía sin que ello implique una confrontación que no le sirve a Estados Unidos, pero que tampoco le sirve a México. Entonces, no es el presidente López Obrador. Esto tiene que ser una tarea de largo alcance de la sociedad estadounidense y de la sociedad mexicana, que tienen que caer en la cuenta que acá en México se ha sacrificado a centenares de miles de personas y en Estados Unidos se están muriendo cientos de miles por sobredosis para hacerle el negocio a entidades que ni siquiera son cárteles, son bancos. Es HSBC, es Citigroup, es American Express, es Wells Fargo. O sea, esto pues se sabe de siempre, ¿no? Entonces creo que es un trabajo de largo plazo y este fallo en contra de García Luna nos permite como ir evidenciando que el narcotráfico es un negocio inventado por Estados Unidos cuando lanzó la guerra contra las drogas, que en realidad era una guerra por las drogas, porque lo que le da valor a las drogas es que estén prohibidas, porque la cocaína cuesta lo mismo que el bicarbonato en términos de costos de producción. Claro, sí, te entiendo cuando nos dices esto y también de alguna manera esto nos permite entrar a lo que también se conoce con toda evidencia y es el fracaso de toda esa lucha contra las drogas. En México, en Colombia, bueno, en América Latina, ahora Ecuador, que lamentablemente se ha colombianizado, Chile también, etcétera, etcétera. Bueno, mira, yo creo que es un fracaso para nosotros, es un fracaso para las sociedades que no han podido evitarlo, es un fracaso para las miles de familias que han visto, que han conocido la pérdida, la desaparición, la muerte, la cárcel, etcétera. Pero desde el punto de vista de los diseñadores de esto, es un gran éxito. Es decir, han sacado cientos de miles de millones de dólares de la guerra contra el narcotráfico. Han encontrado su coartada perfecta para intervenir en países. Han vivido amenazando con que nos van a declarar en su lista de terroristas, con que van a mandarnos aviones y submarinos, etcétera. Con este gran pretexto nos han vendido una cantidad de equipo de seguridad, cámaras, chalecos, blindajes, armas, desde luego, y a veces tomaduras de pelo que no sirven para nada, como las que le vendieron a Felipe Calderón, y han amasado fortunas, pero esas fortunas no las tiene el narco que está con un AK-47 matando personas. No, las grandes fortunas están arriba y están en Estados Unidos, están en México en manos de gobernantes, de exgobernantes de ese periodo negro en el que padecimos un narcorrégimen que va de 1988 a 2018. Sí, y para ellos ha sido un éxito.
Ahora te pregunto con respecto a la implicación que eso tiene en la política mexicana y en particular en la figura del expresidente Felipe Calderón, hoy en clarísimo adversario del gobierno del presidente López Obrador. Bueno, mira, la oposición mexicana, que es una oposición, la que tiene representación política, es una oposición de derecha, oligárquica, reaccionaria, anticomunista incluso, está preparando una marcha para defender a un instituto electoral que ha trabajado para ellos durante décadas y que ha perpetrado o consentido fraudes electorales, impuesto gobiernos, etcétera. Es la marcha del 26 con la consigna el INE, el Instituto Nacional Electoral, no se toca. Bueno, a la vista de esto yo creo que le pueden ir cambiando el nombre y pueden poner Genaro no se toca. Es decir, pues Genaro es un prócer de ellos, Genaro es un representante excelso de ese régimen que en buena hora fue derribado por la sociedad mexicana en julio de 2018. Y Felipe Calderón, pues está hasta el cuello metido en esto, es decir, no tiene forma de decir no sabía, Tania. Es decir, no es posible que un presidente durante 6 años no sepa que su ministro de Seguridad Pública es narcotraficante. Y no es un presidente, son 2, porque Vicente Fox, el anterior de Calderón, también colocó a García Luna en un cargo policial muy importante. Es decir, tenemos 2 expresidentes que están tocados de credibilidad para siempre. Y ¿no? Peña, o sí. eran realmente sí, o y eran en este retrasados recuento, mentales, ¿no? sí. Ajá. Sí, te quería preguntar, en este recuento de expresidentes, el expresidente Peña Nieto no era un funcionario público, pero tenía relaciones con empresas privadas, de alguna manera recuerda que por eso dicen que por como le iba también en la Florida, tiene esta mansión y estaba vinculado a negocios con Peña Nieto, así que también incluirías a Peña Nieto. Incluyo a Peña Nieto, pero digamos que con Peña Nieto la corrupción era algo tan aceptado, normal, hasta canónico, yo te diría, que bueno, pues un corrupto más para Peña Nieto no era problema, ¿no? Pero Peña Nieto no tuvo una relación jerárquica directa con García Luna. No, Peña Nieto donde podía hacer negocios los hacía, y si le ofrecía un negocio la Madre Teresa de Calcuta, hacía un negocio, y si se le ofrecía a Genaro García Luna, hacía otro negocio, y él se quedaba con, él y su grupo, ¿no? Con dineros públicos, etcétera. Pero, digamos, yo sí creo que hay una diferencia sustancial, y es que Peña Nieto no depositó la seguridad pública del país oficialmente ni extraoficialmente en un hombre del cártel del Pacífico. Sí hay diferencia, es decir, no defiendo a Peña Nieto, pero es que lo que hicieron los panistas Fox y Calderón es un escándalo mucho mayor, ¿no? Imagínate que, no sé, que Zelensky pusiera a manejar la guerra contra Rusia en manos de un agente ruso. Es decir, es que es así de grotesco, ¿no? O que Putin pusiera a manejar, ¿no? Claro, extremadamente peligroso y da cuenta de lo que se ha denunciado durante tantas décadas en tu país. Pedro, con eso te despido, es que lo que había era un narcoestado. Ahí hay una evidencia de ello. Te agradezco siempre por tu análisis. Era un narcorrégimen. El narcoestado es Estados Unidos. Estos eran narcogobiernos. Muchas gracias, Daniel. Pedro. Un gusto escucharte siempre. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Hasta luego. Igualmente, que estés muy bien. Gracias.